somos unos cuantos, así que si le parece empezamos a hacer el repaso de las preguntas de la última vez. Ayer me estuvieron enviando muchos, no llegué a contestar a todos. Una porque, bueno, en el momento que me llegaban por ahí no podía contestar, y otra porque en modo ayer a la noche quise entrar y no me dejaba entrar. Así Pasa, que bueno. estamos acostumbrados, tranquilo. Sí, más en este momento, ya digo, está súper saturado. Pero bueno, acá está bien más. Así que bueno, en general las que pude leer estaban bien. La idea es, bueno, de las preguntas es ver más o menos que me sirva a mí como feedback para ver por qué lado vamos y obviamente para que, bueno, ustedes lo puedan ir aplicando lo que vamos viendo. Bueno, en general la primera pregunta estaba relacionada con el tema del lenguaje, si no me equivoco, ¿no? Ayúdenme a hacer memoria. Sí, creo que sí. Sí, La importancia del lenguaje, la formación del psiquismo, creo que era. Exactamente. ¿En general se entendió? ¿Hay alguna duda? Bueno, igual... No, digo, en el video está muy claro la explicación. Bueno, gracias. No, porque he visto otros videos, porque bueno, me interesa bastante, Sí, y lo explican como con términos demasiado complejos. O sea, la influencia que tiene el habla a la hora de transmitir las ideas. sí, Hay algunos videos que te lo explican con términos que ni ellos conocen. sí, Entonces ¿qué creo que pasa? explicaste bastante bien y fue muy claro. Gracias. Un poco la idea de explicar eso y más que nada tomé la decisión en psicoanálisis cuando arrancamos de empezar a grabarme yo porque a diferencia de los otros temas, los videos que hay en la red son medios raros. Por un lado, un poco lo que decías vos, Octavio, que a veces sí se repite cosas sin entender mucho de qué se habla, no es que yo lo Es entienda un todo. tema más abstracto, además. Exactamente. Claro. Pero bueno, trato más o menos de explicarlo como lo entiendo. Y por otro lado, el psicoanálisis es muy amplio, es una terapia el psicoanálisis. Y ustedes obviamente no tienen que aprender para hacer una terapia, porque no es la idea, pero sí aprender específicamente para los que, digamos, los contenidos que a ustedes le corresponden, que en realidad, como lo planteé en el título de la unidad, representaciones y como materia prima del psiquismo, que tiene que ver con la idea de la importancia de la representación. El lenguaje es por excelencia un sistema puramente de representación. Hay muchos sistemas de lenguaje, o sea, tenemos desde el braille, tenemos desde, si se quiere, las danzas y infinidad de sistemas de lenguaje, sistemas de comunicación. El lenguaje hablado por excelencia es el que mejor nos permite comunicarnos, o por lo menos transmitir ideas complejas. Por eso es importante. Y un poco lo que quería hacer foco, que justamente la cultura y demás va a venir en buena parte por el lenguaje. Obviamente hay toda una comunicación no verbal, ¿sí? Que es la que transmite la persona que cuida al niño, que bueno, que obviamente se la está transmitiendo, se la está comunicando, no es vía el lenguaje oral, sino otra manera de comunicación no verbal, pero el lenguaje hablado es muy importante. Me desvío un poco de lo que planteabas, Octavio, pero sí, a veces en internet hay cualquier cosa, porque ya te digo, por un lado, sí, hay algunos que hablan y no saben, y por otro lado, sí lo explican como terapia, no está pensado para darlo en secundario, a veces en muchos videos. Con lo cual, a veces soy un poco redundante, pero trato que se entienda. Así que bueno, en general creo que más o menos se entendió por lo que me comentaban. Sí. La segunda pregunta de que habíamos, era sobre la renuncia. Sí, La renuncia sí, con el placer. Sí, y el con el placer. placer. Ahí va. Sí. también estuve leyendo, no sé, ¿alguno igual más o menos me quiere comentar o compartir para todos cómo la pensó? Lo vamos Y construyendo. Yo puedo, pero para lograr una sociedad placentera en la que todos puedan convivir medianamente, uno tiene que renunciar a ciertos aspectos para Sí, que todos podamos convivir en paz. Eso fue lo que entendí yo. Yo bárbaro. lo pensé de un punto de vista más individual, digamos, como Sí, que vos renunciás a hacer algunas acciones porque sabes, o porque te enseñaron de que están mal hacerlas, y por otro lado te enseñaron a hacer otras acciones que te brindan placer, como vos diste el ejemplo del bebé en el video, que después de cierto tiempo empieza a meterse cosas en la boca por el placer de masticar algo, digamos. sí.
Yo lo relacioné también con un ejemplo que diste de... Sí, Dice que, por ejemplo, un niño tiene necesidad de deshacerse de feces, por ejemplo, de un sí, desecho. sí. Entonces, él necesita, como es, tener esta renuncia a hacerlo en cualquier lado o hacerlo en un momento que no se debe, entonces tiene Sí, que, le genera un desplacer tenerlo en el cuerpo, pero después le sí, genera placer deshacérselo, entonces como que la renuncia lleva al placer en cierto sentido. claro. Sí, todo. Yo lo que di con los ejemplos, que doy ejemplos fisiológicos de entrada, para empezar digamos, empezar a pensar, o que entendamos que el placer, que Freud habla del placer y demás, y todo el psicoanálisis, inicialmente no es sexual como lo conocemos, no es genital. A veces por ahí incluso, si se lo cuento a mi mamá dice, son todos degenerados, son todos pervertidos los psicoanalistas. Y no es la idea. La idea básicamente es admitir que no es que cumplimos 15, 16 años y de golpe aparece la sexualidad, o sea, espontáneamente, como si hubiera salido de la nada. La teoría de la generación espontánea ya no está más vigente en nada, por suerte, así que, digo, la teoría de la generación, bueno, no me quiero desviar. No es que aparece de golpe, sino que hubo un proceso formativo, de la misma manera que, por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos, obviamente a los 15 años puedo hacerlo mucho mejor que un nene de 5. No significa que el nene no pueda hacer cálculos. No lo va a hacer con la misma complejidad, no lo va a hacer dirigido de la misma manera, pero sí algo va a hacer. Empieza a agrupar, si se quiere, empieza a poder hacer algunas sumaciones con objetos y demás. Bueno, no importa. Lo importante es que no aparece de golpe. Entonces, bueno, como bien decías, Joaquín, creo que me estabas, y Francesco también, y Octavio, Sí. sobre Sí, el sí. placer, y bien Y también. algo, ¿Qué? Lucas, que me Sí, parece bastante importante agregar, que es que el contexto social en el que el chico está desarrollando su psiquis, su personalidad, sus costumbres, sí, también influye un montón. O sea, no es lo mismo, o sea, más allá de que el concepto de placer y renuncia aparecen en todas las sociedades. O sí, sea, sí. es lo mismo en una sociedad acá en Argentina que en México, que en, no sé, en Afganistán, Turkmenistán, Rusia, Europa, Francia, España, por ejemplo, Sí, sí, sí. en países o continentes distintos. Sino que, bueno, lo que quería decir era que el placer y la renuncia van a ser distintas variando la sociedad, pero va a estar igual, el concepto de renuncia y placer van a estar igual. Los conceptos se mantienen, pero a lo mejor cambia lo que se renuncia o lo que se mantiene, que sería el placer. Exactamente, en realidad es un diálogo de las dos posiciones, por eso de entrada de la materia planteé y lo retomo, que por un lado tenemos una posición que nos va a decir viene todo dado, que sea racionalismo, idealismo y demás lo que quiera, y por otro lado te van a decir viene todo del ambiente, ¿sí? De la cultura, si se quiere y demás. Y en este caso estrictamente no es lo uno sin lo otro, ¿sí? No es que solo lo que nos vino dado o solo la cultura, ¿sí? Es un Claro. interjuego entre los dos. Eso nos El pasa. empirismo, ¿Cómo? el empirismo. Claro, no es solo eso. Pensémoslos en general antes de pensar en la sexualidad y demás, pensémoslos en el lenguaje que hablamos. Nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos capacidad que no tienen los animales para hablar, ¿sí? Pero a su vez no vamos a aprender cualquier lenguaje, sino el de la sociedad en la que nacemos. Español en nuestro caso, pueden aprender una segunda lengua, pero en general no es que vas a aprender a hablar si no tenés elementos innatos, ¿sí? Y por otro lado, elementos del ambiente. ¿Se entiende? Se Claro. necesitan las dos cosas. Para formar el psiquismo y nuestro yo se necesitan las dos cosas. Dicho esto, y bueno, lo que hablaban un poco del placer, yo lo explico, ¿sí? Inicialmente cómo surge, porque tiene mucha lógica para Freud y para planteado en estos términos, creo que para cualquiera. Nosotros para sobrevivir hay acciones que la tenemos que hacer, como alimentarnos, acciones Beber fisiológicas, agua. defecar y demás, ¿sí? Expulsar, ¿sí? Los desechos y demás, y un montón de cosas, y esas cosas nos tienen que resultar, tienen que estar asociadas al placer de alguna manera, o sea, que no lo hagamos nos tiene que generar displacer. Después, obviamente, eso se va a ir separando. Yo obviamente necesito comer, ¿sí? Para sobrevivir, pero después con el tiempo voy a ir eligiendo mis comidas. Por ejemplo, yo puedo tener ganas y me puede dar placer comer una hamburguesa. De hecho, soy de comer y por eso estoy un poquito
rellenito. Pero bueno, al margen. Fisiológicamente, a niveles nutricionales, hay otros alimentos que son equivalentes. Por ejemplo, comerme una sopa sería lo mismo, por ejemplo, a nivel de supervivencia. Pero para mí, a nivel placer, no es lo mismo. Entonces se empiezan a diferenciar dos cuestiones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el placer. Y ese placer va a ir teniendo su propia forma, ¿sí? Va a ir recorriendo su propio camino. Por eso empezamos a hablar la clase pasada del desarrollo psicosexual. Que, como bien decías, Octavio, va a haber algo, va a haber etapas que son universales para todos, pero cada uno la va a ir viviendo en parte por la sociedad en la que vive, en parte por su singularidad, ¿sí? Nosotros hablamos todos los mismos idiomas, pero las palabras que yo elijo para combinar y armar un mensaje particular son únicas, ¿sí? Y todos hablamos el mismo idioma. ¿Se entiende? Sí. Así que bueno. Sí. Lucas, hay una alumna que está tratando de entrar, pero no está pudiendo. Mirar, Siria. Así que bueno, como decías, Francesco, con respecto a la renuncia, pues hablabas. A ver, espera que me aparece alguien más para. Perdón, acá está. Ya están todos. Ya estamos todos. Que sí, hablabas de como dos tipos de renuncia. ¿Me repetís, por favor? ¿Yo? Sí, sí, sí. Sí, que yo lo veía desde el punto de vista individual, el tema de la renuncia del placer. Vos Sí. renuncias a unas cosas porque sabes o que te enseñaron desde chico que están mal, y otras que te enseñaron que está bien o que simplemente te genera placer hacerlo. Por ejemplo, a lo mejor dormir te genera placer, entonces llegás cansado y Sí. te echas una siesta. Exactamente. Y sí. Claro, y me gustaría complementar haciendo el otro parámetro, o sea, teniendo en cuenta el otro parámetro que sería la sociedad. El famoso dicho, la sociedad, el hombre, el individuo hace la sociedad y la sociedad limita al hombre. Entonces ahí entra en cuestión lo que es la restricción. Yo, por más de que esté cansado, ahora no me puedo ir al sillón, sacarme los auriculares, ponerme pijama y echarme una siesta. O ahora yo no puedo ir a la cocina, agarrarme dos fetas de queso y 2 fetas de jamón y hacerme un sándwich y ponerme a comer. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una sociedad, dentro de un contexto, el cual nos limita, y lo que provoca eso es que yo tenga que denegar ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertos gustos, Sí. o ciertos placeres, como lo estamos llamando, dentro de lo que estamos viviendo ahora. Pero, bueno, es básicamente lo mismo porque el individuo hace a la sociedad. Claro, a ver, esa es una discusión central. Por eso yo de entrada les planteé ni lo uno ni lo otro, sino un diálogo entre los dos. La dialéctica es un poco esto. Si yo les dijera la sociedad hace al individuo solamente, estaríamos en una posición más de algo del ambiente, más empirista si se quiere, ¿sí? Y por otro lado, si le digo, solo los individuos hacen a la sociedad, estaríamos de un lado más, si se quiere, racionalista, en este caso, de que hay algo en la singularidad de los individuos que hace a la sociedad, al exterior, ¿sí? Ni lo uno ni lo otro, en realidad los dos tienen un poco de razón. Yo nací, obviamente las leyes, por ejemplo, para tomar un ejemplo concreto, están hechas por hombres. Ahora, no fui exactamente yo, la realidad es que si yo nazco en un lugar con leyes, esas leyes me modifican. Y a su vez nosotros podemos modificar esas leyes. Lucas, ida y vuelta, sí. acá. Nosotros en sociología estamos viendo a Durkheim, si no me equivoco. Durkheim, sí. Sí, y él lo que propone básicamente es que la sociedad es la que hace al individuo, o sea, al revés. Exactamente, Durkheim estaría, porque Durkheim está influido por el positivismo, o sea, lo que quiere es tratar de plantear la sociología como una ciencia, ¿sí? Y va a tomar elementos, de hecho escribe, ¿cómo es su libro? Método sobre... El método las reglas de la sociedad, una cosa así. Las reglas del método sociológico. Ahí está. Exactamente. Él tomando cosas de Comte o de Saint-Simon, trata justamente de poder enmarcar la sociología como sociedad. Después, no le quiero adelantar contenido, pero después Weber va a venir a discutir un poco eso. Va a seguir Weber y después sociólogos más adelante. Pero la idea es que
y nosotros en psicología lo pensamos así, obviamente en sociología le van a dar más peso a la sociedad, no significa que estén errados ni nada, sino que a los fines de los problemas que ellos quieren resolver, resulta útil estudiar más a la sociedad como un todo. ¿Sí? No obstante, Weber va a tener la posición contraria, después lo van a ver. Pero sí, sería esa una posición más centrada en la sociedad, el hecho social, si se quiere, que configura una estructura y esa estructura modifica a los individuos, si se quiere decir. ¿Va por ese lado lo que están viendo? Sí, exactamente. Sí, Por más ahí, o menos. sí. Ujú. La estructura hace a los individuos, digamos. Vendría Claro, a los ser. hechos sociales. Esta discusión vuelve a ser la misma de siempre, la misma que le planteé entre empirismo y racionalista. Si se quiere, no es que quiero reducir el discurso o minimizar lo que aportó Durkheim, sino posicionarlo en esta discusión que se dio primero en filosofía y se da en todas las disciplinas. ¿El ambiente hace al sujeto o el sujeto hace al ambiente? Sujeto y objeto, siempre es lo mismo. En este caso, el hecho social sería un objeto, ¿sí? Es el objeto que va a estudiar con el método sociológico. Bueno, no me quiero desviar mucho más, pero sí es esa discusión, siempre está, y hay una tensión entre lo que hace el sujeto y lo que hace el objeto, cómo se influyen recíprocamente todo el tiempo. No importa quién fue primero, a nosotros no nos interesa eso, por ahí en otras disciplinas sí, pero a nosotros nos interesa que todo el tiempo hay un conflicto en el cual tenemos que tomar decisiones sobre lo que deseamos hacer, sobre lo que podemos hacer, sobre lo que debemos hacer. ¿Sí? Recién hablabas vos, Octavio, que podés o no, por ahí tenés ganas de ir a comerte un fiambre y ahora no lo podés hacer, ¿sí? O no debés hacerlo, porque realmente podés levantarte e irte. Con lo cual hay un Tranquilamente, conflicto, con lo cual hay un conflicto entre lo que debemos hacer y entre lo que sentimos o deseamos hacer. Por el momento, llamémosle a eso que debemos hacer, perdón, voy a confundirme con las palabras. Por lo pronto tenemos un conflicto, ¿sí? Ahora bien, vos hablabas también, Francesco, de que había cierta individualidad en lo que uno desea para sí, ¿sí? O también lo que te enseñan. Y todo esto está relacionado. Y avanzamos sobre lo siguiente. Freud, cuando piensa cómo estructurar el aparato psíquico, al final de su obra lo plantea con 3 instancias. A una le llamó ello, a la otra le llamó superyo, y a la otra le llamó principio de realidad. Y está muy relacionada con lo que venían hablando, con lo que venían planteando. Por un lado, tenemos impulsos a hacer cosas que ni siquiera sabemos que tenemos ganas, pero en este caso puede ser, tengo ganas de ir a comerme un fiambre, ¿sí? Por otro lado, hay cosas que tenemos que hacer porque se nos imponen desde afuera, ¿sí? La realidad nos impone hacer ciertas cosas. Y por otro lado, de esa realidad que se nos impone, hay cosas que nosotros interiorizamos y otras que no. Como decía Francesco, hay cosas que por ahí nos enseñaron a mí, en particular, y a otros le enseñaron otra cosa, ¿sí? Con lo cual, tenemos esa realidad externa y por otro lado, a su vez, tenemos cierta interiorización de esas normas. No vamos a otro país, a otro lugar, o otra zona, si no tan lejos, tienen otras normas de convivencia, interiorizaron las cosas de otra manera y tienen otras costumbres. Con lo cual habría un conflicto entre 3 órdenes distintos. Por un lado, lo que realmente podemos hacer, o sea, en el caso que da Octavio, vos te podés levantar e irte, ¿sí? No lo debés hacer. Con lo cual, por otro lado, tenemos las normas de qué se debe y qué no se debe hacer, que a eso Freud lo llamó superyo, que lo interiorizamos a partir de los 5 años más o menos, está bastante construido. Y por otro lado, lo que tenemos deseo de hacer. Es fácil, es el conflicto entre lo que podemos, entre lo que debemos y entre lo que deseamos hacer. ¿Se entiende? El yo va a ser como una especie de súbdito que trata de servir a esos 3 señores, según Freud. Sí. ¿Se entiende más o menos? El deber, ¿Sí? el deber viene de las normas que tenemos establecidas por la sociedad, entonces. Claro, sí. Voy a un ejemplo de caricaturas, porque esto es algo que siempre estuvo. Uno lo puede pensar en la religión, pero para no irnos demasiado complicarla, yo cuando era chico aparecían mucho en los dibujitos de, no sé si era de Tony Jerry o demás, pero en todos aparecía como una especie de angelito acá que te decía lo que debías hacer. Y por otro lado te aparecía acá el otro angelito de especie de demonio
que te decía, no, hacé lo que tenés ganas de hacer, eso. No sé si alguna vez lo vieron en algún dibujito, soy muy viejo. Sí, sí. Bueno, hoy por hoy en la película Fragmentado, Sí. ¿la vieron? Sí, aparece un montón de dibujitos eso, tipo, No. es como muy típico de cuando hay El un malo de personaje, bueno. cuando hay un personaje que tiene un conflicto Mm. y no sabe qué hacer porque es tipo, que se enfrenta a hago lo que debería o lo que quiero, Claro. siempre aparece como ese dibujito que como que si uno lo analiza bien representa eso de yo sigo las leyes de la sociedad o lo hago a mi manera. Exactamente. ¿Fragmentado no es la película del hombre con las distintas personalidades? Sí, 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 sí. con Con- D&D, algo así. que Exactamente. era un nene, una señora, el carníval que se iba a comer a las chicas. Sí, Sí, tiene yo lo que quería poner el acento, perdón, lo que quería poner el acento con el Fragmentado es que él, en ese caso, no le aparecen el angelito y el demonio acá, sino que le aparecen las mascotas de él. El gato vendría a ser el malo, que le dice, hacer eso que tenés ganas de hacer, que en el caso de él era, bueno, ya sabemos todo. Pero, y después estaba el perro que le decía, no, hacé bien lo que debes hacer, todavía te podés salvar, y demás. ¿Se entiende estas dos voces? Y el sujeto, digamos, es lo que Freud llama yo. Entonces tenés estas dos voces y a su vez tenés una realidad exterior, ¿sí? Que vendría a ser la tercera, el tercer orden o el tercer principio, que es realmente lo que podemos hacer. En ese caso, a ver, él le decían, y vos hacés lo que sentís, lo que decías, por otro lado le decían, hacé lo que debes, y después, bueno, de eso que sentís, de eso que decías y eso que debes hacer, bueno, ¿qué es realmente lo que puedo hacer? Yo puedo tener ganas de volar, puedo tener el deber o el imperativo, me dicen, realmente tomate un avión, o mi trabajo me exige que me tome un avión, por ejemplo, para ir a dar una conferencia, supongamos que hay conferencia en Japón, y la realidad es que hoy no lo puedo hacer, porque está todo por cuarentena, está cerrado, con lo cual, ¿se entiende? Pero, Lucas, tengo una consulta. Sí, En el caso, por ejemplo, de la película Fragmentado, ¿ahí no sería distinto? Porque en vez de ser algo que le sugiere algo a una persona, ya tipo el desorden de personalidad son como que cada Sí, personalidad es eso. una persona distinta, entonces no sería que le están sugiriendo algo a una persona en sí, sino que es como sí, un grupo que se está decidiendo. sí, milagro. Yo por ahí, Personas, un grupo. sí, lo que planteás está muy bien. Que yo por ahí me anticipé, porque estoy tratando también a partir de las preguntas los contenidos del día. Ujú. Y por ahí no aclaré algo bien. Como hablé de Super Yo, hablé de ello y demás. Esos dos angelitos, por decirlo de alguna manera, o esos dos personajes, esas dos voces distintas, en realidad están adentro de nuestra cabeza. Nosotros suponemos, en el caso de Fragmentado, como él está mal y está enfermo, los ve afuera, los proyecta hacia afuera, pero en realidad es la misma conciencia de él que le dice, y que nos dice a todos nosotros, tenemos una parte, nos dicen, y vos, si, por ejemplo, te van a jugar a la pelota, es mi deseo ir a jugar a la pelota, por otro lado, debo hacerlo por ahí el viernes. ¿Puedo hacerlo? Y depende, si estoy lastimado de la pierna no puedo, por más que quiera y por más que deba. Entonces lo que vos decís, yo no digo que esas voces sean necesariamente otras personas externas, sino que las vamos interiorizando y pasan a ser nuestras normas sociales. Cuando soy chico mi mamá me dice, come las verduras, come las verduras, come las verduras, hasta que después crezco y digo, bueno, en realidad tengo que comer las verduras. Y yo me autogobierno, ¿sí? Ah, ya entendí. Entonces interiorizamos esas voces que estuvieron afuera inicialmente, las interiorizamos como parte de nuestra. Con respecto a esto, yo uso metáforas en psicoanálisis y demás, suponemos que en nuestra cabeza hay voces, hay cosas. Es una idea es un recurso, ¿sí? Las metáforas en ciencia para elegir, para construir, o sobre eso que no sabemos, para construir un modo de relación, para poder predecir un comportamiento. En este caso, este Fragmentado, bueno, además que tenía alucinaciones y un montón de cuestiones más, sabemos que si le está dando más, en la película ya había matado a un montón de gente, pero supongamos que va a terapia antes que haga nada y me comunica a mí o cualquier terapeuta que por su discurso le está dando más lugar a esa voz que le dice, haz lo que quieras, no postergues nada, y bueno,
es obvio que en algún momento va a terminar haciendo una locura así. Entonces, estos modelos mentales nos sirven no solo para explicar la conducta, sino para hacer ciertas predicciones. No sé si me compliqué mucho con esto o se entendió. No, se reentendió, se reentendió. ¿Se entendió? Entiendo. Bueno, bárbaro. Resumiéndolo, se resume todo en este conflicto básico. Conflicto entre lo que deseo hacer, entre lo que debo hacer y entre lo que puedo hacer. Freud lo llamó ello, super yo y principio de realidad. Y todo el tiempo está el sujeto ahí tratando de acomodarse a conciliar con esas tres voces, por decirlo de alguna manera. Con esos tres imperativos, si se quiere. En el caso de Fragmentado tenía por un lado el gato, que era el bueno, no digo que era el malo, era el ello. Por otro lado tenía el perro, que era el super yo, si se quiere, y por otro lado tenía afuera una realidad, que le estaban cayendo gente, le iban a caer los policías, y tenía que articular todo eso, tenía que conciliarse con todo eso. Ahí están bien diferenciados los tres niveles, ¿se entiende? Bueno, Sí. dicho esto, nos pasa, como ya lo dije, creo, no sé, como 5 veces creo que lo dije, pero nos pasa a todos tener esos conflictos. Quiero con esto que todo nos resulte familiar. Por ahí cuando escuchamos cosas de psicoanálisis parecen todas re tomadas de los pelos o cosas que vos decís, ¿qué sabés si es así o no? Pero bueno, la idea es, pensemos que Freud era un terapeuta, le venía gente con problemas comunes, como a todos, y trataba de solucionarlo. Y algo que nos pasa a todo el mundo es este conflicto en estas tres posiciones. Listo. Dicho esto, no sé ni qué hora estamos. Ya casi estamos por terminar. 35. Sí. Bueno, como verán, a partir de las preguntas que teníamos, lo que hoy tratamos es la estructura del aparato psíquico en tres posiciones, que son ello, yo, super yo, ello, super yo y principio de realidad. Si lo googlean y quieren profundizar, lo van a encontrar como segunda tópica de Freud. Tópica viene de topos de lugar. No, con esto Freud no dice que hay una parte del cerebro que tiene la función del ello, no. Establece que hay una relación, nada más, es una zona virtual, no importa si existe físicamente o no, lo que importa es que es una manera de organizar todo eso que nos pasa. Y hacer predicciones sobre... Sí. Sí, pero y acá ya lo del consciente e inconsciente ya no se divide es decir, el psiquismo ya no se divide en dos partes, sino en tres. Buena pregunta. Y a esto tengo que, lo enseño después esta división, digamos, porque hasta el momento veníamos con inconsciente o consciente, y dentro del consciente teníamos consciente propiamente dicho y preconsciente. Lo que encuentra Freud es que supuestamente en la conciencia que está el yo, y es el problema que tiene, es que muchas personas se resistían a contar cosas. Y vos me decís, bueno, se resistió porque se reprimió y demás, lo que veníamos hablando. No, voluntariamente decían, sobre eso no quiero hablar, hasta acá llega mi memoria, listo. Entonces, con lo cual dice Freud, hay partes, ¿sí?, del yo, de la conciencia, ¿sí?, que a su vez tienen inconsciente, con lo cual entró una contradicción. En el yo, digamos, hay conciencia e inconsciencia. Entonces reformuló todo, cambió todo, ¿se entiende? El ello sería todo inconsciente. En el super yo habría partes de inconsciente, preconsciente y demás, y en el yo también había partes conscientes, preconscientes y inconscientes. ¿Sí? ¿Se entendió, Carolina, lo que digo? Bueno, Sí, de ya todas es como maneras, que cada... después les paso, si quieren, un gráfico, hay como siempre un iceberg, ¿sí? Se los pasé, está en el apunte, yo les subí unos apuntes, a la biblioteca de Edmodo, ¿Recién? hace unos días. Ay, nosotros no lo vemos en la biblioteca. ¿Cómo? En la carpeta. En la carpeta. Yo les había comentado, Por hace un tiempo posteé que había subido apuntes, ahora subí un par más. En general de las conferencias de Freud es el más largo, los otros son bastante accesibles, digamos, y ahí está bien explicado mejor. Igual cualquier cosa me preguntan, pero va por ahí. También con respecto a la evaluación, que bueno, como verán sigue todo virtual y va a seguir por un tiempo, la idea es, supongo que la semana que viene les voy a pasar una película y la idea es que la puedan analizar con todo lo que venimos viendo, ¿sí?
Van a tener una semana para hacerlo, así que bueno, la idea es que hagan un escrito personal sobre eso, así que es un poco la idea de la evaluación. Y se los comento ahora porque bueno, para que vayan ya con las lecturas al día y cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Yo hago videos, lo que quieran. Bueno, creo que por hoy hasta acá llegamos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ah, acá está. No. ¿Cómo? ¿Todo No, bien? encontré de No, lo que todo estás bien. hablando. ¿Cómo? 2, No, 3. no escucho bien. No, que encontré la biblioteca de la que estabas hablando. Ah, sí. A mí no me quedó muy claro Sí. lo que tenemos que hacer para la clase que viene. ¿Es un escrito personal? No. No, para la clase que viene no, la clase que viene. No. Yo la semana que viene seguramente, porque tengo que todavía terminar de definir la película, les envío una película o un corto o algún artículo que vea. La idea es que ustedes lo puedan ver como si fuera un caso real y lo piensen o escriban, lo analicen a partir de los conceptos que venimos trabajando. Yo igual se los voy a... Entonces la fecha de entrega sería el lunes 27. No sé cómo venimos de fecha, hoy es 14. No, Sí, se lo doy la semana que viene, después vemos bien en qué fecha es. La semana que viene se lo voy a enviar y a partir de que se lo envíe una semana más tienen, así lo pueden escribir. La idea es que sea una producción personal y que lo hagan con tiempo para reflexionar y analizar, ¿sí? Bueno, así que igual de todas maneras, yo igual lo posteo bien y así ustedes lo ven bien, lo escribo en el modo. ¿Mm? Bueno, No. nos vemos entonces. Chao, chao. Nos vemos.